En esta inmersión profunda nos adentramos en la Segunda Guerra Mundial, pero no desde la típica perspectiva de batallas y generales, no. Vamos a explorarla con una mirada escéptica, a través de anécdotas fascinantes, anécdotas que revelan cómo la gente común, no solo los grandes líderes, vivió este conflicto global. Prepárense para descubrir detalles sorprendentes, detalles que quizás les hagan cuestionar algunas de sus ideas sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que a veces olvidamos que la historia, aunque la contemos a través de grandes eventos, la viven personas comunes. Sus historias, aunque pequeñas, nos ayudan a comprender la magnitud del conflicto desde una perspectiva más humana. Totalmente. Y una de esas historias que nos dejó impactados es la de Francisca Manona. Imagínense el escenario. El campo de exterminio de Birkenau en 1943, donde miles de judíos polacos son llevados a las cámaras de gas. Entre ellos, una bailarina, Francisca Manona. Una figura conocida en Polonia antes de la guerra. Es difícil imaginar el horror de ese momento. Sí, y en medio de ese horror, mientras los prisioneros se desnudan para entrar en la cámara de gas, Francisca comienza a bailar. Y no un baile de resignación, sino un sensual striptease. Es increíble cómo, incluso en las situaciones más extremas, la mente humana busca formas de aferrarse a la vida, a la dignidad. Es casi como si el baile se convirtiera en un acto de rebeldía, una forma de desafiar a sus opresores, recordarles su humanidad. Exacto, los guardias, desconcertados por el espectáculo, bajaron la guardia por un instante. Y Francisca, aprovechando la confusión, golpea a uno de ellos. Le arrebata la pistola y dispara. Mata a 2 soldados antes de caer abatida por las balas. Un acto de rebeldía que, si bien no pudo salvarla a ella, demostró que la resistencia era posible, incluso en el infierno de un campo de exterminio. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso en la oscuridad más absoluta, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resistir, para luchar por la libertad y la dignidad. Y hablando de lucha, quizás les sorprenda saber que algunos historiadores argumentan que Alemania, a pesar de su poderío inicial, estaba destinada a perder la guerra desde el principio. ¿Qué opinas sobre esto? Es una teoría interesante, a simple vista. Con su maquinaria militar y sus rápidas victorias iniciales, Alemania parecía imparable. Pero al analizar el contexto global, se enfrentaban a una coalición de enemigos mucho más poderosos, en términos de recursos y capacidad industrial. Es como si hubieran apostado por una carrera corta y veloz, sin considerar la resistencia que encontrarían en el camino. Exactamente. Y además, no podemos olvidar la importancia del factor humano, la arrogancia de los líderes nazis, su creencia en la superioridad racial y su incapacidad para comprender la determinación de sus enemigos. Jugaron un papel crucial en su derrota. Obsesionados con la idea de una victoria rápida, no supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes de la guerra. Y hablando de situaciones inesperadas, la historia del capitán del submarino 1206 es simplemente increíble. Un submarino alemán de última generación hundiéndose por un inodoro. Sí, el famoso incidente del inodoro. Parece una broma, pero es un ejemplo de cómo la complejidad tecnológica, a veces, puede volverse en contra. Resulta que el Mi-1206 tenía un sistema de inodoros complejo, que solo podía ser operado por técnicos especializados. Un inodoro sofisticado en un submarino de guerra. Exacto, el capitán, impaciente por usar el baño, decidió hacerlo él mismo. Y sin querer activó una serie de válvulas que inundaron el compartimento de baterías. La ironía es palpable. Una máquina de guerra diseñada para sembrar el caos, sucumbiendo a un error humano tan simple. Es un recordatorio de que la tecnología, por avanzada que sea, no puede reemplazar el factor humano. Y a veces puede ser nuestra propia ingeniosidad la que nos lleve a la ruina. Mientras el Mi-1206 se hundía en el Atlántico, en la España neutral, se desarrollaba otra historia fascinante. La del dictador Francisco Franco, Raúl Esmeril. La relación de España con la Segunda Guerra Mundial es compleja. Franco, aunque oficialmente neutral, simpatizaba con las potencias del eje. De hecho, envió la División Azul, un cuerpo de voluntarios españoles, a luchar junto a los alemanes en el frente oriental. Pero al mismo tiempo, Franco mantenía contactos con los aliados, jugando a 2 bandas, buscando siempre beneficiarse de la situación. Un auténtico juego de ajedrez político. Así es. Y en ese juego, destaca la figura de Juan March, un empresario multimillonario, con conexiones tanto con el eje como con los aliados. March amasó una fortuna durante la guerra, comerciando con ambos bandos, vendiendo armas, suministros, información. Un auténtico maestro de la supervivencia en tiempos de conflicto. Un personaje que supo aprovechar las circunstancias para su propio beneficio, sin importar de qué lado viniera la oportunidad. Y mientras algunos se lucraban con la guerra, otros, como los ingenieros alemanes, se enfocaban en crear armas cada vez más sofisticadas, como el tanque Tigre. El Tigre era una maravilla de la ingeniería militar, un tanque pesado, con un cañón de 88 milímetros capaz de destruir cualquier tanque enemigo a larga distancia. Un símbolo del poderío tecnológico alemán. Pero, como suele suceder con los proyectos ambiciosos, el Tigre también tenía sus puntos débiles, ¿cierto? Por supuesto.
Su producción era lenta y costosa, y su mantenimiento complejo, mientras los aliados podían producir tanques en masa, como los Sherman americanos o los T-34 soviéticos. Los alemanes se veían limitados por la complejidad de su propia tecnología. Es decir, que su afán por la perfección tecnológica. En lugar de ayudarles, terminó siendo un obstáculo. Exactamente. En una guerra de desgaste, la cantidad a veces puede ser más importante que la calidad. Y es que a veces la búsqueda de la perfección puede llevar a la parálisis. Mientras tanto, en el otro lado del espectro teníamos a los aliados, produciendo en masa tanques más sencillos pero efectivos. Una lección que se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, ¿no? A veces es mejor avanzar con lo que se tiene y adaptarlo sobre la marcha, que buscar la perfección absoluta. Sin duda. Y hablando de decisiones estratégicas, no podemos olvidar al hombre que en última instancia fue responsable de la derrota de Alemania, Adolf Hitler. Un personaje que sigue fascinando y horrorizando al mismo tiempo. Hitler era un líder carismático, un maestro de la propaganda, pero también un dictador implacable, con una visión distorsionada de la realidad. Su falta de experiencia militar, su arrogancia y su obstinación llevaron a Alemania a una serie de errores estratégicos que finalmente condujeron a la catástrofe. Su control absoluto sobre el ejército, su negativa a escuchar a sus generales, pareciera que su propia personalidad fue su peor enemigo. Exactamente. Su obsesión con la conquista a cualquier precio lo cegó ante la realidad del campo de batalla. Y lo más trágico es que a pesar de las señales evidentes de que la guerra estaba perdida, Hitler se negó a rendirse, condenando a millones de alemanes a una muerte innecesaria. Una muestra más de cómo el poder sin control, sin la capacidad de escuchar y adaptarse, puede llevar a la destrucción. Su historia es una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la falta de autocrítica. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico, de la capacidad de cuestionar a las figuras de autoridad, incluso cuando parecen tenerlo todo bajo control. Y mientras Hitler se aferraba a su delirio de grandeza, ignorando la realidad del campo de batalla, hubo quienes desde el principio previeron el desenlace de la guerra. Es el caso de Ramón Garriga, un corresponsal español que en 1940 ya predijo la derrota de Alemania. En 1940, eso es increíble. ¿Cómo pudo tener tanta certeza en un momento en que Alemania parecía invencible? Garriga era un hombre bien informado, con un profundo conocimiento de la política y la economía internacional. Había vivido en Berlín durante años y era consciente de las limitaciones de Alemania, de la fragilidad de su economía y de la imposibilidad de sostener una guerra larga contra una coalición de enemigos tan poderosos. Es decir, que su análisis se basaba en una comprensión profunda del contexto global, no en las apariencias del momento. Exacto. Garriga comprendió que la guerra no se gana solo con fuerza militar, sino también con una economía sólida y una estrategia a largo plazo. Y Alemania, a pesar de sus éxitos iniciales, carecía de esos elementos fundamentales. Su historia es una lección sobre la importancia de la información, del análisis crítico y de la capacidad de ver más allá de la propaganda. Sin duda, Garriga nos enseña que a veces la verdad se esconde detrás de la fachada y que es necesario un esfuerzo consciente para desentrañarla. Y volviendo a la idea de la intrahistoria, de las historias de la gente común, ¿qué otros ejemplos nos pueden ayudar a comprender mejor la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva más humana? Bueno, ya hemos hablado de Franziska Manona, la bailarina que desafió a la muerte en Birkenau. Su historia nos habla del coraje y la dignidad humana, incluso en las circunstancias más extremas. Un acto de resistencia que nos conmueve e inspira a partes iguales. Exacto. Y también está la historia del capitán del U-1206, que nos recuerda que hasta los soldados más experimentados son vulnerables a los errores humanos, y que la tecnología, por avanzada que sea, no puede prever todas las contingencias. Es una lección de humildad, de que incluso en la guerra, con toda su planificación y estrategia, el factor humano sigue siendo impredecible. Y no olvidemos a Juan March, el empresario español que supo navegar en las aguas turbulentas de la guerra, obteniendo beneficios de ambos bandos. Su historia nos muestra la complejidad de la moral en tiempos de conflicto y cómo algunos individuos pueden prosperar en medio del caos. Un personaje controvertido, sin duda, que nos obliga a reflexionar sobre la ética en tiempos de guerra. Y hablando de ética, la figura de Hitler nos recuerda los peligros del poder absoluto y la importancia de la responsabilidad individual. Así es. La Segunda Guerra Mundial, además de ser un conflicto armado, fue un crisol de experiencias humanas, de decisiones difíciles, de actos de heroísmo y de barbarie. Y para comprenderla en toda su complejidad es necesario ir más allá de las fetas y las batallas, y adentrarnos en las historias de quienes la vivieron. En las historias de la gente común, en la intrahistoria, encontramos las claves para comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Esas historias, a veces pequeñas, a veces grandiosas,
Son las que nos permiten conectar con la humanidad que hay detrás de los grandes eventos históricos. Y es que la Segunda Guerra Mundial, más allá de las cifras y las fechas, fue un drama humano a escala global. Precisamente, un drama en el que cada individuo, cada familia, tuvo que enfrentarse a situaciones límite, a decisiones imposibles, a pérdidas irreparables. Al final la historia no se trata solo de quién gana o pierde, sino de cómo las personas viven, sufren y a veces también triunfan en medio de la adversidad. Exacto. Y al comprender esas experiencias individuales, al conectar con la humanidad de quienes vivieron la guerra, podemos extraer lecciones valiosas para el presente. Lecciones sobre la importancia de la empatía, de la resistencia, del pensamiento crítico, de la defensa de la libertad y la dignidad humana. Valores que lamentablemente siguen siendo puestos a prueba en diferentes partes del mundo. Es cierto, y por eso es tan importante recordar el pasado, no para quedarnos anclados en él, sino para aprender de sus errores y construir un futuro mejor. Un futuro en el que la violencia y la intolerancia no tengan cabida. Un futuro en el que la humanidad, en toda su diversidad, pueda vivir en paz y armonía. Y con esta reflexión, pensadores, llegamos al final de nuestra inmersión en la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del escepticismo. Esperamos que este recorrido por las historias, las anécdotas y las reflexiones les haya brindado una nueva perspectiva sobre este conflicto global, más allá de las narrativas tradicionales. Si les interesa profundizar en este tema, les recomendamos escuchar el audiolibro completo de la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Pueden encontrarlo gratis en Audible, usando el enlace que encontrarán en el comentario fijado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más inmersiones profundas en temas fascinantes. Hasta la próxima, pensadores.